La joya de la nueva era en la tecnología blockchain es Polkadot. Este innovador proyecto no solo es considerado la próxima generación en el ámbito de las criptomonedas, sino que ha conquistado el título de uno de los proyectos más creativos en este emocionante universo. Exploremos a fondo Polkadot y su activo estrella, el DOT. ¿Por qué DOT ha cautivado a usuarios, desarrolladores e inversores? ¿La cereza del pastel? Voy a revelarte la razón de peso por la cual considerar invertir en este criptoactivo antes del tan esperado halving. No olvides suscribirte y activar la campanita. Comenzamos. Después del debut de Polkadot en Coinbase en junio de 2021, la moneda DOT recibió su validación definitiva en el ecosistema. Pero, ¿qué es Polkadot? Polkadot puede conceptualizarse como una cadena de bloques en la que la cadena de Relay actúa como red central. La cadena de Relay es un lugar en el que varias cadenas de bloques pueden conectarse entre sí y compartir datos. Dado que la cadena de Relay es responsable de la seguridad de las cadenas de bloques que aloja, así como de las transacciones que tienen lugar en ellas, facilita enormemente la interoperabilidad entre cadenas. Polkadot no solo facilita el movimiento de tokens DOT de una cadena de bloques a otra, sino que también facilita el movimiento de datos entre blockchains. Como resultado, la principal concentración de Polkadot se sitúa en la mejora de la interoperabilidad. Las blockchains no deben considerarse entidades separadas, sino que deben incluirse en un sistema más amplio para facilitar las transacciones financieras y de datos racionalizadas, seguras y escalables. Lo que distingue a Polkadot de otras blockchains es su capacidad para escalar, comunicarse entre sí y gestionarse eficientemente gracias a un mecanismo llamado Polkadot Charging Consensus, desarrollado por IBM. La fragmentación es lo que lo hace posible que Polkadot soporte miles de transacciones por segundo, sin sacrificar su naturaleza descentralizada, ni su nivel de producción de datos. La interoperabilidad también se ve facilitada por Polkadot, lo que hace posible que varias cadenas de bloques se conecten entre sí mediante el uso de una cadena de relay. Los usuarios tienen ahora la posibilidad de utilizar varias cadenas de bloques simultáneamente, sin poner en peligro sus cuentas. Los beneficios de Polkadot son notables. Polkadot representa una tecnología blockchain de vanguardia que facilita las transferencias de datos entre cadenas y promueve la interoperabilidad. Esta innovadora plataforma se erige como una herramienta eficaz para la creación de aplicaciones descentralizadas, capaz de gestionar miles de transacciones por segundo sin experimentar ralentizaciones, y esta característica la posiciona como una opción idónea para aplicaciones que requieren manejar volúmenes significativos de transacciones, como las plataformas de comercio electrónico. La infraestructura de Polkadot se sustenta en el método de consenso de prueba de participación. Este enfoque asegura la integridad de la red en situaciones en las que los nodos no concuerdan con las entradas del libro mayor. La versatilidad de Polkadot se refleja en su capacidad para ser utilizada en diversas aplicaciones, desde la creación de blockchains especializadas para documentar datos médicos hasta la gestión de derechos de propiedad. Además, la seguridad y eficiencia que Polkadot ofrece pueden resultar atractivas para empresas que estén considerando la adopción de la tecnología blockchain. Sin embargo, es necesario señalar que el precio de Polkadot ha experimentado fluctuaciones, a pesar de haber alcanzado un máximo de $51 en 2021. Aunque no ha vuelto a acercarse a esos niveles desde entonces, es destacable que su blockchain sea la más activa en desarrollo, un factor históricamente significativo que a menudo subestimamos. Proyectos que prosperan durante mercados bajistas tienden a destacar en los mercados alcistas subsiguientes. Ahora llegó el momento más importante del video. ¿Debería invertir en DOT antes del halving? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Pues eso te lo contaré ahora mismo, pero si aún no lo has hecho, te recuerdo que suscribirte al canal es la mejor manera de mantenerte actualizado en las últimas noticias y estrategias en el emocionante mundo de las criptomonedas. Y déjanos un like para saber que estás disfrutando del contenido. Sabemos que actualmente el precio de DOT está en $4.08, un 93% debajo de su ATH, es decir, el máximo histórico. Además, tuvimos un mínimo de $3.90, lo cual es en porcentajes no muy diferente al precio que tenemos actualmente. Ojo, con esto no quiero decir que sea imposible que el precio siga cayendo. Desafortunadamente no tenemos una burbuja de cristal para saber a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Pero últimamente estuve pensando que quizás la supuesta catástrofe que se viene no es tan así. Como bien sabemos, Bitcoin en los últimos meses ha estado lateralizando, después de la gran subida que tuvo desde los $16,000 hasta los $60,000. A simple vista, no está haciendo mucho. Estamos esperando que rompa el canal hacia arriba o que, bueno, se desplome hacia abajo. Como la gran mayoría está expectante, recordé algo que pasó mucho en el último bullrun. Usualmente, lo que espera la mayoría no es lo que termina pasando. Eso no quiere decir claramente que siempre sea así. Pero si analizamos, por ejemplo, el sentimiento de cómo está todo, con el simple hecho de buscar Bitcoin en las tendencias de Google, notamos en este momento se encuentra en una apatía total. La búsqueda está en mínimos, llegó al máximo claramente en mayo de 2021, que fue cuando fue el ATH de los $60,000, y ahora nos encontramos en la situación en la que el inversor promedio está abandonando el mercado en vez de estar ingresando. Sabemos también que faltan unos cuantos meses para el halving, una fecha muy esperada.
Entonces, nosotros nos tenemos que poner a analizar la situación de que quizás realmente estamos muy cerca de los mínimos o estamos en el mínimo. De todas formas, hay que estar muy conscientes de que la economía global en ese momento se encuentra en una situación muy complicada. Las tasas de interés están muy altas. La Fed parece que no sabe cuándo va a empezar a bajarlas. No está imprimiendo dinero, que suele ser un impulsor bastante importante en los bull run. Y de repente también se está escuchando que BlackRock quiere sacar un ETF de Bitcoin. Ahora mismo, DOT está en 4.8. Mañana de repente puede estar en $6. Con esto mucho cuidado, no quiero crear un sentimiento de FOMO. Uy, listo, tengo que ir y meter todo porque este chabón dijo que ahora mismo mañana puede estar en tantos dólares. No, analicémoslo mejor y de esta forma comprar 250 DOT ahora mismo a 4.8 cuesta literalmente $1,000. Y si tenemos en cuenta que 250 DOT a 55, que fue básicamente el máximo histórico del último bull run, estaríamos hablando de $13,750. Es básicamente un por 14 de la inversión. Invertir ahora mismo esto, de todas formas, no es un consejo de inversión, simplemente les estoy contando lo que estoy haciendo y analizando la situación actual. Algo también muy positivo que tenemos que tener en cuenta es que actualmente sabemos que DOT simplemente vivió un bull run, así que mucha data histórica tampoco tenemos, y que el proyecto cuenta con una inflación anual de hasta un 10%. Por lo tanto, realizar staking al momento de invertir en ese proyecto es algo esencial, sobre todo si no quieres perder poder adquisitivo. Y de paso vas ganando DOTs a medida que vas holdeando hacia el siguiente bull run que va dando recompensas de forma diaria. Y por último, tenemos que tener en cuenta que este proyecto tiene hasta un 10% de inflación anual. Para llegar a los $5 en el anterior bull run, requirió 53 billones en el market cap. En este caso, para llegar a los 110, tendría que duplicarlo, y un poquito más, lo cual sinceramente lo veo totalmente factible si arranca el bull run y DOT explota. ¿Qué opinas? ¿Crees que es factible una inversión en DOT? Dinos en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios. Y si te gustó el video, déjanos un like. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que cada semana tengas el mejor material del criptomundo en tus manos. Nos vemos en la próxima.